5 de julio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La prensa nos recuerda que entre otros santos del día hoy podemos recordar a San Antonio María Zaccaria. En este sacerdote que murió muy joven sí que se cumplió aquella frase del libro de la sabiduría en la Santa Biblia, que dice: vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga. Nació en Cremona, Italia, en el año 1502. Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años. Su madre, viuda a los 18 años, renunció a nuevos matrimonios que se le ofrecían con tal de dedicarse totalmente a la educación de su prole, y los resultados que obtuvo fueron admirables. Estudió medicina en la Universidad de Padua y allí supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias y así conservar la santa virtud de la castidad. Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos. Vistió siempre como la gente pobre, y el dinero que ahorraba con esto lo repartía entre los más necesitados. A los 22 años se graduó de médico, y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a las gentes más pobres, la mayor parte de las veces gratuitamente, y aprovechar su profesión para ayudarles también a sus pacientes, no solo a curar su cuerpo, sino también a salvar el alma y ganarse el cielo. Pero, unos años después, sus directores espirituales le aconsejaron que hiciera también los estudios sacerdotales, y así logró también ordenarse de sacerdote. Así fue doblemente médico, de los cuerpos y de las almas. Antonio María tuvo siempre desde muy pequeño un inmenso amor a los pobres. Ya en la escuela volvía a veces a casa sin la chaqueta, porque lo había regalado a algún pobrecito que se había encontrado por ahí tiritando de frío. Durante sus años de profesional y sacerdote, todo lo que consigue lo reparte entre los más necesitados. Se trasladó a Milán, la ciudad de mayor número de habitantes de Italia, porque en esta gran ciudad tenía más posibilidades de extender su apostolado a muchas gentes. Y allí, por medio de la hermana Luisa Torelli, fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angelicales, nombre que les pusieron porque su convento se llamaba de los Santos Ángeles. El fin de esta comunidad era preservar a las jovencitas que estaban en peligro de caer en vicios y redimir y volver al buen camino a las que ya habían caído. Estas hermanas le ayudaron muchísimo a nuestro santo en todos sus apostolados. Luego, con otros compañeros, fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo, los cuales, por vivir en un convento llamado de San Bernabé, fueron llamados por la gente los padres bernabitas. Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores, extender por todas partes la devoción a la pasión y a la muerte de Cristo y a su Santa Cruz, y esforzarse lo más posible por tratar de obtener la renovación de la vida espiritual y piadosa entre el pueblo, que estaba muy decaída y muy relajada. Estos religiosos hicieron tanto bien en la ciudad y en sus alrededores que unos años más tarde, San Carlos, gran obispo de Milán, dirá de ellos: son la ayuda más formidable que he encontrado en mi archidiócesis. San Antonio María sentía un gran cariño por la Sagrada Eucaristía, donde está Cristo presente en la Santa Hostia, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Por eso propagó por todas partes la devoción de las 40 horas, que consiste en dedicar 3 días cada año en cada templo a honrar solemnemente a la Santísima Eucaristía
con rezos, cantos y otros actos solemnes de culto. Otra de sus grandes devociones era la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cada viernes a las 3 de la tarde hacía sonar las campanas para recordar a la gente que a esa hora había muerto nuestro Señor. Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado y se esmeraba por hacer que sus oyentes meditaran en los sufrimientos de Jesús en su pasión y en su muerte, porque esto aumenta mucho el amor hacia el Redentor. Y una tercera devoción que lo acompañó en sus años de sacerdote fue un enorme entusiasmo por las cartas de San Pablo. Su lectura lo emocionaba hasta el extremo y de ellas predicaba, y a sus discípulos les insistía en que leyeran tan preciosas cartas frecuentemente y que meditaran en sus importantísimas enseñanzas. A él le sucedió lo que le ha pasado a miles y millones de creyentes en el mundo entero. Al leer las cartas de San Pablo, han descubierto en ellas unos mensajes celestiales tan interesantes que quedan entusiasmados para siempre por su lectura y meditación. A nuestro santo le correspondió vivir en los tiempos difíciles en los que en Alemania el falso reformador Lutero proclamaba una falsa reforma de la religión, y en Roma y en España San Ignacio y sus jesuitas empezaban a trabajar por conseguir una verdadera reforma de la Iglesia de Dios, la única Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Y muchísimos católicos sentían un inmenso deseo que empezará una era de mayor fervor y menos frialdad y maldad. San Antonio María fue uno de los que con su enorme apostolado preparó la gran reforma de la Iglesia Católica que iba a traer el Concilio de Trento. Siendo aún joven sintió que de tanto trabajar por el apostolado le faltaban las fuerzas. Se fue a casa de su Santa Madre y en sus brazos murió el día 5 de julio, pero del año 1539. Tenía apenas 37 años, pero había hecho labores apostólicas como si hubiera trabajado por 3 docenas de años más. El Papa León XIII lo declaró santo en el año 1897. Y nosotros le pedimos a San Antonio María Zaccaría que pida mucho al buen Dios para que la Iglesia Católica se renueve día por día y que no vaya a caer nunca en la relajación y que no se enfríe nunca el santo fervor que nuestro Señor quiere de cada uno de los creyentes. Bendito San Antonio María Zaccaría, ruega por nosotros pecadores. Amén.